¡Al lío! ¡Al lío! Bienvenidos a todos a este nuevo episodio del podcast de Al lío. Hoy con nosotros tenemos a Patricia Israel. Bienvenida. Hola, Clara. Muchas gracias. Va a venir a contarnos su profesión, dos profesiones. Dos profesiones, sí. ¿Cómo Sí, las sí. llamamos? Pues las llamamos mentora de opositores y creadora de contenido. Patricia, quiero empezar primero desde el principio, es decir, ¿qué estudiaste tú? Vale, pues mira, yo estudié la carrera de Derecho y la carrera de Comunicación Audiovisual. ¿Era doble grado? No era doble grado y eso sí que es verdad que me gusta aclararlo porque, claro, en ese momento eran licenciaturas, todavía no eran grados como ahora. Entonces yo estudié la carrera, empecé Derecho, la licenciatura, y tenían antes como dos ciclos. Los 3 primeros años eran un ciclo y los 2 últimos otro. Vale. Entonces yo lo que hice fue terminar el primer ciclo de Derecho y luego meterme en el segundo directamente de Comunicación Audiovisual. Es decir, no tuve que hacer 5 años por un lado y 5 años por otro. Eso es algo que ya sé que ahora ya no se puede hacer, pero antes se podía. Hacías una serie de asignaturas relacionadas con la otra carrera, porque claro, además eran ramas totalmente diferentes de Derecho a Comunicación. Tuve que hacer varias asignaturas fuente, pero lo pude hacer y al final pues tengo las 2 licenciaturas. Muy bien, ¿no? Sí, súper bien, súper bien. No, en ese sentido eran como 2 disciplinas que me gustaban, unas por unas cosas, otras por otras, y me dio la ocasión de hacer las 2 carreras, sí. ¿Y tú en aquel momento que lo estabas estudiando, qué tenías más claro? ¿Que ibas a hacer la parte de abogacía o ibas a hacer la parte de comunicación? De comunicación, mira, pues yo creo que vocacionalmente siempre me he inclinado más a la comunicación. Y lo que pasó fue que, bueno, en la carrera de Derecho tuvimos prácticas en despachos de abogados y también en juzgados. Y ahí vi la realidad un poco, ¿no? El ejercer, por ejemplo, de abogado, siempre lo vi como, no, esto no me gusta. No era para ti. Este día a día, no. Sin embargo, las prácticas que hice en los juzgados, vi un poco pues esa jerarquía del juez, del letrado de la Administración de Justicia, de los funcionarios y demás. Y dije, bueno, vale, en ese momento yo no pensaba ser funcionaria en la vida, ¿vale? O sea, eso es súper importante. No existía esta idea en la cabeza. No, exacto. Yo creo que es súper importante, sobre todo para la gente que piense que los que hemos opositado y los que somos funcionarios lo hemos tenido muy claro desde el principio. No. En mi caso, no. A ver, hay gente que sí, porque es muy vocacional, y yo sí que tengo compañeros que en la carrera de Derecho ya iban como focalizados a yo quiero ser juez, vale. Pero los menos. O sea, te digo que al final la vida te va llevando por caminos en los que en esos 20 años que tienes no piensas que vas a caminar, ¿vale? Y ese fue mi caso. O sea, yo terminé las carreras y yo no pensaba ser funcionaria ni pensaba ser opositora. O sea, yo quería trabajar en principio, bueno, para una empresa privada o ser autónoma o algo, pero desde luego funcionariado no entraba en mis planes en ese momento. Así que ya ves... Ya ves cómo cambia la cosa. Mucho. Mucho. Sí, porque ahora no es que sea funcionaria, es que además ayudo a la gente a serlo. Que esto es lo más curioso de todo. Exacto. Sí. ¿Cómo llegas? ¿Por qué decides cómo tomas la decisión de estudiar la oposición? Vale. Pues eso pasó mucho después. De hecho, desde que terminé las carreras con 23, 24 años, yo lo que hice fue irme al extranjero. Porque en ese momento había una gran crisis económica en España y yo tampoco sabía muy bien cómo hacerlo. Claro. Es decir, ¿qué haces? O sea, ¿por dónde empiezas? Es que esos momentos de, vale, he estudiado esto y ¿ahora qué hago? Estudio un máster, estudio idiomas, trabajo de becario, ¿qué hago? Entonces yo cogí unas prácticas, solicité una beca para irme al extranjero de prácticas y me fui a Londres. Y ese periodo de prácticas terminó siendo 5 años de experiencia en Londres. Estuve viviendo allí 5 años porque, bueno, me quedé allí viviendo, mejorando el inglés en un primer momento. Y luego, pues, una vez que mejoras el idioma, evidentemente, tienes unas oportunidades laborales que no tienes antes. También estudié allí un máster en marketing y publicidad y organización de eventos y demás, porque también es verdad que ves cómo los estudios que tú tienes en tu país vale muy bien, tienes 2 licenciaturas en mi caso, pero allí, pues, bueno, ¿y qué?
Entonces tuve que también que estudiar ahí un máster para también hacer como ese currículum internacional. Entonces me quedé en Londres y 5 años trabajando de muchas cosas. Podemos hacer otro podcast solamente de todas las cosas en las que trabajé. Esto me lo apunto porque claro, es muy interesante. porque imagínate si me enrollo con lo que trabajé en Londres, no llegamos al funcionario. Y entonces sí que fue ese momento de quiero volver a España porque ya tenía casi 30 años, tenía 28 años o así. En ese momento quería volver a España porque veía que realmente era como una etapa de mi vida, Londres, no quería quedarme allí para siempre. Y dije, ¿y cómo vuelvo a España? Porque claro, yo tenía la experiencia de Londres y tenía aquí 2 carreras, pero realmente sentía como que iba a tener que empezar de cero aquí. Y entonces me planteé opositar. En ese momento lo vi muy claro. Cuando hacía 8 o 9 años no lo había visualizado en mi vida, en mi carrera. En ese momento dije, si vuelvo a España es para opositar y para ser funcionaria. Quiero esa estabilidad que me da un puesto de funcionario. Y entonces investigué las oposiciones que había, un poco relacionadas con mis estudios. ¿Por qué elegí Derecho? Bueno, pues en ese momento porque al final Derecho tiene muchísimas más salidas, más ramas en lo que es la administración pública que comunicación audiovisual, las cosas como son. Entonces, claro, digamos ahí, yo en Londres había estado trabajando de comunicación, pero cuando volví a España sí que cogí esa rama que había dejado un poco abandonada y en stand-by, que era el Derecho, y me metí en unas oposiciones, que son las oposiciones de justicia, para trabajar en los juzgados. Que yo, pues bueno, ahí recordé esas prácticas que hice en la carrera en los juzgados y que había visto ese día a día y había dicho, vale, abogada no, pero esto me interesa más. Porque, bueno, siempre me había gustado más el derecho procesal, todo lo relacionado con el procedimiento y entonces estas oposiciones eran las que más me cuadraban. Así que, ¿Y tú eres gaditana? Sí. En su acento también lo delata, ¿eh? Sí, que ya no tienes mucho, tengo que decir. No, es verdad, lo he ido perdiendo. Pero tienes aún ahí todavía el deje. El deje gaditano. Sí. ¿Estudiaste las oposiciones en Cádiz? Estudié las oposiciones en Cádiz, porque, bueno, ahora vivo en Mallorca, vivo en Palma, pero en su momento, cuando yo volví a España, volví a Jerez, vale, que es de donde yo soy. Porque, bueno, al final vas a opositar, o sea, vas a estudiar al 100% y era el sitio donde pues, me cuadraba más, evidentemente, meterme, ¿no?, a opositar. Entonces, yo vivo en Palma porque mi primer destino cuando aprobé la oposición pues fue Palma. O sea, y sí que es verdad que fue un poco súper aleatorio. Claro, sí, te podía tocar Madrid, te podía tocar Valencia. Claro. A ver, en las oposiciones de justicia tú eliges un ámbito territorial, ¿vale? Entonces tú sabes más o menos las comunidades o los territorios donde te puede tocar la plaza. En mi caso, elegí un territorio que eran varias comunidades autónomas. Entonces me podían dar Baleares, pero también Extremadura, toda la comunidad de Murcia, Ceuta, Melilla y las 2 Castillas. Es decir, que tenía un abanico bastante amplio. ¿Qué pasó ese año? Pues que hubo muchas plazas en Palma y básicamente todo el mundo que aprobamos ese año... ¿Era tu primera opción? Sí, bueno, yo siempre quise, fíjate, tener la experiencia de vivir en Madrid. Porque como venía de Londres, era como que me visualizaba, sí, en una ciudad grande, otra vez. Porque a mí la vida de Londres me gustó mucho. O sea, yo no vine quemada de la vida de capital, ¿sabes? Entonces era como que, ¿y por qué no esto en España, no? O sea, tener España, pero en una gran ciudad. Pero por las situaciones de ese año de las plazas que había, me tocó Palma. Sí que es verdad que dentro de Baleares sí que pude elegir entre Inca, Manacor y tal, o sea que había ciudades más pequeñitas, ¿no? Dentro de incluso Ibiza podía haber elegido y tal. Pero ahí sí que dije, la capital. Palma. Sí, por favor. Ahí vamos a la capital. ¿Cuál es la capital? Esta, venga. Donde haya más, ahí. ¿Y cómo fueron tus inicios como funcionaria? Pues, a ver, ¿sabes qué pasa? Que cuando apruebas la oposición, como te ha costado tanto sacrificio, tanto trabajo, yo creo que todos tenemos ahí un pico de adrenalina y de motivación muy fuerte, ¿sabes? Porque al final sales de años
en casa estudiando, sacrificando muchas cosas, económicamente muy restringido, o sea, no puedes viajar, no puedes tener el ocio que quieres, porque tienes que estudiar todo el día, lo máximo posible. Entonces, claro, cuando de repente te ves tú con tu puesto de funcionario por el que has luchado durante años, con tu salario, con tu horario de mañanas, o sea, ahí tienes como, quiero hacerlo todo, quiero vivir, ¿sabes? Quiero vivir porque no he podido vivir durante años, ¿no? Entonces yo lo viví así, fue un 2019, que fue mi primer año aquí como funcionaria. ¡Wow! O sea, de viajes, de no parar, además, ¿Sí? claro, sí, además de, aquí yo me trasladé de ciudad, ¿no? Entonces, claro, conocí gente nueva, la isla, la ciudad, todo era nuevo, entonces era una dosis de quiero conocerlo todo, quiero ir a todos los planes que surjan, quería conocer gente todo el rato, o sea, lo viví así, o sea, fue en 2019 muy intenso y luego llegó el 20, que pasó lo que pasó de la pandemia. No sé si eso se hubiera alargado en el tiempo, si no hubiera habido una pandemia ahí, ¿no? Pero te puedo decir que mi primer año fue, bueno, pues eso. Caótico. Caótico, sí. Pero en el buen sentido, ¿eh? Me imagino. Para ponerles a ellos en situación, ¿cuál era tu función dentro de esta oposición? O sea, vale. La plaza que sacaste. La plaza, pues mirar, en un juzgado, tú cuando vas, hay como diferentes tipos de funcionarios, ¿no? Entonces, lo que todo el mundo conoce es el juez, que es, digamos, pues el que está arriba, ¿no? El que al final está en los juicios, ¿no? Dictamina las sentencias y todo esto que sabemos. Y luego, pues hay una serie de funcionarios. Después del juez justamente está el letrado de la Administración de Justicia, que hace muchas cosas también. Y luego, por debajo, pues estamos los cuerpos generales, auxilio judicial, tramitación y gestión procesal. Y entonces nosotros somos las personas que hacemos todos los trámites previos al juicio y también de después del juicio. Es decir, al final el juez necesita toda esa preparación que hacemos nosotros para llegar el día del juicio, tener todo a nivel de pruebas, a nivel de comparecencia, a todo el mundo citado para juicio, todo notificado, todo bien para que ellos pues ese día se puedan sentar y dictaminar una sentencia justa. Y luego también cuando está la sentencia, también esa sentencia tienes que hacerla llegar a todas las partes, abogados, procuradores y demás, y todo eso también pues lo hacemos los funcionarios. Entonces, hacemos un trabajo bastante administrativo, ¿no? O sea, en nuestro día a día pues estamos, para que la gente se sitúe, en una oficina con un ordenador, atendemos llamadas, atendemos abogados o procuradores que vengan. Los abogados vienen a ti, ¿no? Exacto. Y entonces, pues bueno, igual te preguntan, ¿cómo va? ¿Para cuándo va a ser el juicio? Necesito aportarte una prueba en papel, ¿cómo lo hago? O te lo envían directamente por los programas informáticos, ¿no? Entonces, ese es nuestro día a día. Es un trabajo, bueno, pues eso, bastante de oficina, ¿no? Para que la gente se sitúe, sí. Curioso, nunca me había imaginado que, yo porque desconozco del mundo, ¿vale? Sobre todo de la abogacía, es que no, o del jurídico no tengo ni idea, pero no sabía que había tantas personas influyendo por debajo hasta llegar a un juicio. Es que no eres consciente, yo creo que sí. O sea, si no sé si alguna vez has ido a un juzgado, a algo, de testigo, algo. No, la verdad que no. Dice, no, pues he ido de testigo, vale. Entonces, si vas de testigo, ya por lo menos ves gente allí. Y es como, y sé decirles, pues, los que te han atendido y los que te han tomado declaración, esos son los funcionarios de justicia. Vale, ¿sabes? Es un poquito como para situarlos, ¿no? A ver, haces una labor muy importante, bueno, esencial. O sea, no es que sea importante, es que es esencial. Súper organizativa, veo. Claro, tienes que organizar muy bien pues todo el procedimiento, todos los expedientes. O sea, tú piensas que al final un procedimiento judicial empieza cuando una persona interpone una demanda o una denuncia, si estás en penal, ¿no? Porque luego hay diferentes órdenes jurisdiccionales. Entonces, desde que alguien, ya sea un abogado, sea un ciudadano, interpone una demanda judicial o una denuncia, tiene que haber unos procesos y unos trámites hasta el día del juicio. O sea, no es yo denuncio a alguien o pongo una demanda y mañana tengo el juicio, ni muchísimo menos. Claro. O sea, tiene que haber una serie de trámites, de pasos hasta el día del juicio, que a veces es en años. O sea, pueden pasar años hasta que tú te sientas delante del juez y vemos un poco lo que aparece en las películas, ¿no? Que es lo que todo el mundo sabe. Entonces, todos esos trámites que hay desde que tú interpones la demanda o la denuncia
hasta el juicio los llevamos nosotros. El juez no hace nada. El juez, o sea, hace otras cosas Al final, una vez que ya ha celebrado el juicio, pues ya ve todas las pruebas, interpreta las leyes, tal, hasta dictar esa sentencia. Pero todas esas fases, que pueden ser desde aportación de pruebas, claro, si viene un abogado, quiero aportar esta prueba, de lo que sea, tú tienes que darle traslado al resto de partes. Claro. No vale que, ¿no? Entonces, todo eso lo hacemos nosotros desde el juzgado. Citar a juicio, algo muy importante y muy esencial. Todo el mundo tiene que saber que el día tal, a tal hora, tienes que venir a un juicio. Asistir, sí. Claro, y hay veces que no es fácil encontrar a todo el mundo, ¿sabes? Porque estamos hablando de citar a empresas, a lo mejor esa empresa ya no existe, o citar a particulares que a lo mejor ya no viven en ese domicilio. O sea, tienes ahí pues una labor de investigación a veces, otras veces también tienes que requerir documentos pues a la Seguridad Social o a la policía o... Bueno, es que pueden darse tantos casos, ¿sabes? Es que hablar así en general... Te iba a preguntar, en tema de casos, ¿cuáles son los...? Porque no entiendo que no hay casos de decir, vale, pues casos relacionados con construcción, estos. No. Ya, no. O sea, ¿lleváis de todo? No, nosotros, o sea, los juzgados están divididos en órdenes jurisdiccionales, que se llaman. Entonces, hay 4 órdenes, que es civil, penal, contencioso administrativo y laboral. Entonces, tú estás en un juzgado de uno de estos órdenes. Vale. En mi caso estaba en social. Tú estabas en social. En un juzgado de lo social, que llevan pues toda la parte de empresas, es decir, de las relaciones que hay entre trabajador y empresas. Y también las demandas que se hacen a la Seguridad Social por incapacidades y demás. Entonces, lo más típico en un juzgado de lo social, que es donde yo he estado 5 años, es los despidos. O sea, a ti te despiden. Procedente, despido. Exacto. Tal, sí. A ti te despiden como trabajador y dices, yo no estoy de acuerdo con la cosa del despido. Entonces tú demandas a la empresa. Y entonces ahí empieza pues un procedimiento, lo que te decía. Claro. O sea, desde esa demanda hasta que luego se decide si efectivamente ese despido ha sido procedente o no ha sido procedente. Entonces, es un poco así. Luego también es verdad que si esta entrevista la están viendo funcionarios de justicia para que no me maten, también hay otros destinos, lo sé. También se puede ir a registro civil, por ejemplo. Tú cuando hacen una inscripción de matrimonio, de nacimiento, tal, esos también son funcionarios de justicia, los que están allí en el registro civil. Vale. Luego también hay funcionarios en fiscalías. También hay funcionarios de justicia en el Instituto de Medicina Legal. También es, o sea, que por todos lados. Claro, que tampoco, claro, digo para que no me maten, porque a lo mejor hay algún comentario en este vídeo de, pero también estamos en no sé dónde, vale, que sigue, ya lo sé. Como te lo conoces. Pero bueno, para generalizar, al final, ¿sabes? Los destinos clásicos son los juzgados en sí. Los civil, penal, contencioso y laboral. Sí. Vale. Y ya vamos al punto de ahora. ¿Dónde te encuentras ahora? ¿Qué estás haciendo? Vale. Cuéntalo. Vale, pues mira, yo cuando estaba opositando, porque hay que irse a ese momento en el que yo estaba opositando, empecé a escribir un blog que se llama el blog de Patricia Israel, y fue un poquito con la expectativa de compartir toda esa información de oposiciones que yo me había tenido que empapar y que veía que estaba muy poco inaccesible a las personas. O sea, al final, cuando tú decides opositar, dices, ¿a qué oposito? ¿Qué salario voy a tener? ¿Qué horario voy a tener? ¿Dónde voy a trabajar a nivel de estatal? ¿Me tengo que mover de mi ciudad o no? O sea, había muchas preguntas que yo no encontraba la respuesta fácil. Claro. Tenía que estar mirando páginas de sindicatos, de academias, el BOE, convocatorias, tal. Y yo, porque había estudiado Derecho, el lenguaje jurídico más o menos lo llevaba bien, claro. Pero mírate un BOE sin tener lenguaje. O sea, es que no sabes ni qué BOE mirar, ¿no? Entonces, yo decía, pues me apetece escribir porque, claro, yo venía al final de trabajar en comunicación en Londres. Entonces, esa vena creativa como que no quería perderla, aunque estuviera opositando. Y me puse a escribir un blog. Y claro, mi sorpresa llegó cuando ese blog lo leía mucha gente, la gente me escribía comentarios, me preguntaba dudas y yo dije, wow, esto realmente está ayudando a muchas personas, a muchos opositores o personas que están pensando en opositar, pero les pasa como a mí, que no saben, no tienen una información veraz y una información con un lenguaje sencillo. Porque al final, si tú lees mi blog y mis redes sociales, es un lenguaje que puede entenderlo cualquiera.
que es mi intención. O sea, ayudar a cualquier persona que quiera saber de qué van las oposiciones. ¿De qué van? Ya está. Con un lenguaje sencillo, no con el BOE. Entonces, empecé a escribir ese blog mientras estaba opositando y claro, ahí ya Instagram fue la época que creció muchísimo porque cuando yo empecé era lo típico de fotos estáticas, o sea, no había stories ni directos ni nada, eran fotos estáticas y tenían que ser fotos con mucho filtro y muy monas, ¿vale? Esa era la época. Entonces, yo empecé compartiendo fotos de mi escritorio. O sea, es que ahora lo veo y digo, madre mía, pero era el temario, un boli muy mono puesto, 25.000 filtros y eso era la foto. Y luego en la descripción yo ponía, estoy estudiando el tema 16 y me está resultando muy difícil no sé qué, no sé cuánto, ¿vale? Y entonces la descripción ahí yo me explayaba un poquito y ya está, ese era el Instagram, pero porque era lo que se llevaba. Luego vinieron las stories y los directos y ahí ya hubo un cambio de acercarte más a la gente. Y ahí ya, claro, a mí nunca me ha dado vergüenza exponerme, entonces yo ahí empecé a hacer directos todas las semanas, hacía stories y ahí más hablado, o sea, el desayuno, hoy me toca este tema, voy a la academia, tenemos el examen tal día, ¿sabes? Ahí ya empecé un poco con esa parte de marca personal, sin ninguna intención todavía, ¿eh? Ahí era un poco como la inocencia de querer ayudar de forma gratuita y venga, que me vea el máximo de personas posibles porque influencers de oposiciones, te puedo decir que en ese momento no existíamos. O sea, ahí había perfiles como yo que compartías contenido para ayudar, pero no tenías colaboración. Lo hacías por amor al arte. Claro. Por compasión. Y por sentirte también acompañado. Porque claro, al final la gente te escribía mensajes privados y empezabas, ay Patricia, pues es que me identifico un montón contigo, porque qué has hecho, porque tal, y tú qué me recomiendas y tal. Y ya te empezaban como... Y vas creando una comunidad. O sea, las personas... Yo tengo gente ahora que me seguía en ese momento. Es increíble, después de 9 años y me dicen, yo te seguí en mi época de opositora. ¡Wow! O sea, que creas comunidad, empiezas una conexión con la gente que, bueno, para mí era suficiente, ¿sabes? Era como, vale, no hay un dinero detrás, evidentemente, en un principio, pero no te sentías solo. Y también me servía a mí en ese momento, ¿sabes? No solamente era ayudar, sino también me estaba ayudando a mí, porque al final el opositor es una carrera muy solitaria, porque aunque tú tengas amigos, pareja, padres, lo que sea, solo nos entendemos entre nosotros. Hay un lenguaje que solo lo hablamos entre nosotros. ¿Relacionado sobre todo con el sacrificio? Sí, con las renuncias, con la disciplina. Es muy difícil mantener la disciplina. O sea, imagínate cada mañana levantarte por un ¿qué? ¿Qué va a pasar? O sea, porque no tienes un salario, o sea, económicamente o tienes ahorros o lo compatibilizas con un trabajo, porque es lo que hay, pero estudiar una oposición no está retribuido. Entonces tú te levantas para estudiar y para en algún momento, que además nunca sabes cuándo es el examen, tener un examen al que se presentan miles de personas que tú siempre crees que los demás lo llevan mejor que tú, que es una de las grandes creencias de todo opositor. O sea, empiezas a compararte y piensas que todo el mundo tiene más tiempo que tú, todo el mundo está más capacitado que tú, todo el mundo va más preparado que tú a ese examen. Entonces también tienes que convivir con todas esas creencias y el ser constante, porque tú sabes que cuanto más estudies, más posibilidades vas a tener de aprobar. Entonces, si puedes estudiar 5 horas, mejor que 2, pero son 5 horas. Entonces, tienes que sacar mucha disciplina detrás. Luego te van pasando cosas, porque estamos años opositando. No es un sprint final como cuando estás en la carrera y dices, bueno, me queda la asignatura difícil, voy a estar 2 meses a piñón y me saco un 5. No, esto no es así. Nunca sabes si vas a estar 2 años, 5 años o 3 o, ¿sabes? Porque depende de muchos factores, no solo depende de ti, depende de plazas que saquen, depende de lo que hagan los demás. Luego las oposiciones de justicia no vale con un 5. Claro, en la carrera y tal era como, bueno, yo saco el 5, voy a aprobar. No. O sea, aquí estamos hablando de una nota de corte. A la mejor nota, ¿no? Claro, entonces si hay 20 plazas, entran los 20 primeros. Entonces hay veces que la nota de corte se ha quedado, en mi año se quedó en un 9 de 10. Es alto, ¿eh? Es muy alto, es altísimo. Entonces, claro, al final tienes que aspirar a ser el mejor, no al 5.
Por eso te digo que son muchas cosas. El camino de opositor son muchas a nivel emocional y luego también a nivel de estrategia de saber estudiar para el examen, que no es lo que como yo estudiaba en la carrera. No. Aquí hay ciertas técnicas. En mi caso son tipo test. A todo el mundo no se le dan bien los tipo test. Un tipo test de 100 preguntas en 100 minutos. Luego hay un caso práctico. Luego hay un tercer ejercicio. Es decir, que también tienes que aprender a opositar. Que es algo que yo no enseño. Es tanto ser, claro, exacto. No es tanto la materia que te la puedas saber o no, sino es el aprender a trabajar esos ejercicios. Claro, ese sí, examen. porque al final, en mi caso, en mi oposición son leyes, ¿no? O sea, es legislación. Pero hay que saber estudiar para ese tipo de test. Claro. Porque no te vas a estudiar la ley como se la estudia, por ejemplo, un juez. Un juez, para su oposición, se la estudia para un examen oral, que lo que hacen es recitar los temas. O sea, se los estudian literales de memoria los artículos. No sé si esto lo sabías. No, me estoy quedando impresionada. Sí. Un juez, ¿vale? Que es la judicatura es una de las oposiciones, bueno, más difíciles, ¿no? O complicadas que hay en España. ¿Por qué? Porque te tienes que saber miles de artículos de memoria. O sea, yo ahora mismo te digo artículo 500 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y me lo tienes que decir, ¿vale? Como la Constitución española, ¿no? Saber y la Constitución es lo más fácil al final, porque es una ley muy básica y muy corta. Pero es que no sabes lo que hay por ahí en leyes. Entonces, un juez tiene que estudiar de una manera determinada porque tiene que pasar un examen oral, que es lo que te digo, que es literal el artículo. Wow. Ahora, nosotros, los funcionarios de justicia, no nos lo tenemos que aprender así. ¿Por qué? Porque nosotros no vamos a un oral de recitar. Nosotros vamos a una pregunta con 4 posibles respuestas y solo una es buena. Y me imagino que serán 4 posibles respuestas que igual cambia una única palabra, entonces te empieza a liar porque te lo dice de otra forma, supuesto. ¿no? Y muchas veces en la pregunta te preguntan en negativo. ¿Cuál no es correcta? Claro, Te saltas el no y ya la liaste. Entonces, claro, necesitas saber y vas más al dato. No vas a la literalidad de la ley, sino vas más al plazo, al recurso, o sea, cosas muy concretas, conceptos muy concretos, que es lo que luego te van a preguntar. Pero tienes que saber estudiar eso. Es que hay alumnos que llegan a mí y se han estado estudiando las leyes de forma literal, con lo que eso conlleva de tiempo. ¿Sabes? Que yo digo, madre mía. ¿Es capaz la mente de retener tanta información? Pues será. Porque si lo hacen en otras oposiciones será. Yo lo veo, bueno, a ver, también te digo, un juez está opositando durante 4 o 5 años en la media. O sea, estamos hablando de personas que estudian 10, 12 horas al día durante 4 o 5 años. Entonces yo creo que, bueno, a base de repetir y de recitar esos artículos, pues se te queda porque ellos pasan la oposición. Y esa oposición consiste en eso. Ahora estate 4 o 5 años estudiando, ¿eh? Anímicamente, ¿cómo ves ¿los llamas alumnos? Sí, los llamo alumnos. Sí. ¿Cómo ves anímicamente a tus alumnos? Pues muy cansados, muy frustrados, muy desanimados. O sea, al final yo lo que trabajo en mis formaciones y tutorías y tal, y también en mi contenido, son como 2 pilares, ¿no? La parte de estrategia de estudio, que es un poco lo que hemos estado hablando de saber cómo estudiar, y luego la parte de motivación. Coaching. O sea, que realmente yo es ahí donde de forma muy orgánica empecé a crear mi contenido. Yo hacía directos de motivación. O sea, no lo llamaba así, pero eran directos de, venga, vamos a sacar fuerzas para estudiar en verano. Venga, vamos a ver cómo lo hacemos el último mes antes del examen. Venga, vamos a ver cómo hacemos una vez que hemos suspendido el examen. ¿Cómo volvemos a estudiar? O sea, muchos momentos de la oposición que yo sabía que hacía falta esa motivación. Y muchas veces es cuestión de saber trabajar esa constancia. ¿Por qué? Porque la motivación es una montaña rusa. Hay, como en cualquier otro trabajo y faceta de la vida. O sea, al final unos días tienes la energía positiva y lo es todo de color de rosa o crees que es posible y estás empoderado y todo muy bien. Y eso sabes que va a bajar. Y hay días que, en el caso de oposición, vas a querer abandonar, no te sientes capaz, no sabes cuándo es el examen, no sabes cuándo vas a aprobar, no sabes hasta cuándo vas a tener que estar haciendo ese sacrificio. O sea,
muchas cosas que vas en tu mochila acarreando. Entonces, yo una de las cosas que más trabajo, porque además sé que no se hace en las academias, o sea, en las academias de oposiciones se focalizan mucho en estudiar temario. Entonces te explican el temario, que también es necesario, por supuestísimo, hay que comprender lo que tienes que estudiar luego, pero la parte de motivación, la parte de mentalidad, no la trabajan. ¿Sabe? No la trabajan evidentemente porque, bueno, normalmente pues son muchos alumnos, cada uno tiene una circunstancia diferente y porque son academias de oposiciones. Ya está, no vamos a pedirles más. Claro. Pero ahí es donde llegó mi faceta de mentora, mi faceta de coach de opositores, porque yo veía que ahí había pues un vacío, que nadie hacía ese trabajo de cogerte de la mano y de acompañarte emocionalmente en la oposición. Y es que es igual de fundamental que la parte teórica. Porque o más no, incluso. Sí, o más, porque es que si no, no sobrevives, de verdad. O sea, es un proceso tan duro a nivel y tan agotador a nivel mental que o alguien te dice que, venga, va, que esto va a pasar, que mañana va a ser mejor. Venga, va, vamos a hacer los repasos de esta forma. Venga, pues hoy, si no puedes estudiar hoy, cierra el libro y vete a dar un paseo, que no pasa nada. Que mañana te vendrá la motivación. O sea, todo eso necesitas que alguien te lo diga. Alguien que ha pasado por ahí. Sobre todo, claro, tiene que entender, exactamente. No, yo es que era como, a ver, yo esto lo hago un poco desde que era opositora, pero en ese momento no lo tenía profesionalizado porque era como, a ver, yo necesito dar un ejemplo en mí. Claro. O sea, si yo voy a tener alumnos, quiero que esas personas sientan que soy como un referente para ellos. Entonces, tengo que pasar este camino yo, aprobar, saber lo que conlleva aprobar y luego ya empezar a dar ejemplo. Pero yo no me atrevería a decir, bueno, venga, pues hay que hacer esto, si yo no lo he vivido. Y lo bueno que he tenido en todos estos años, por eso creo que cada vez puedo aportar más, es que ya no solo tengo mi experiencia, tengo también la de muchos alumnos que ya han aprobado conmigo. Es decir, no solamente te voy a dar mi experiencia en mi camino como opositora, sino también la de todas las personas a las que ya he podido acompañar estos años y que he podido ver que lo han ¿Entre ellos se comunican? Sí, o sea, yo lo que hago son formaciones, hago algunas tutorías individuales, que eso sí que es de tú a tú, es decir, es una videollamada y es tú y yo y ya está, y no vas a conocer a nadie más, pero luego sí que tengo tutorías grupales. ¿Por qué? Porque yo sí que es verdad que empecé un poquito con el tema más focalizado en ti, más personalizado, pero veía que se podían aportar mucho entre ellos, ese acompañamiento. No solamente el mío, que el mío lo tienes sí o sí, sino también el de una persona que ahora mismo está en esa situación, que tiene los mismos años que tú, que igual tiene hijos igual que tú, que está también trabajando igual que tú, ¿sabes? Que tiene unas circunstancias parecidas y puedes acompañarte, ¿no? De la mano. Entonces sí que tengo también tutorías grupales y ahí hay un grupo de personas reducido, yo siempre digo que reducido para que la comunicación sea fluida, tenemos un grupo de WhatsApp y entonces ahí pues cada día podemos compartir, oye, estoy de bajón, me ha pasado esto, no he podido estudiar, foto del escritorio para motivarnos, venga chicos, Qué guay. ¿sabes? O sea, todo eso es como, sí, darse ese feedback entre ellos, sí, está muy guay, sí. Está muy bien. ¿Qué dos aspectos positivos destacarías de tu trabajo? Positivos, el poder ayudar a los opositores o el poder ayudar a las personas a conseguir su futuro profesional soñado. Qué bonito, ¿eh? Sí. Creo que debe ser una gran satisfacción para ti ver que esa persona que ha tenido sus bajones y también sus subidas y de repente te dice gracias porque lo he conseguido. Pero claro, es que son mensajes de lo he conseguido gracias a ti. Quiero decir, me pone la piel de gallina. Claro, y al final dices, a ver, no, gracias a mí no. Quiero decir, tú has tenido que estudiar. Yo te he dicho cómo, te he acompañado, te he animado, lo que tú quieras, pero no me digas gracias a mí porque al final el esfuerzo es tuyo. Exacto. Pero de verdad que cuando salen notas siempre recibimos muchos mensajes de Patricia, y no solo de alumnos, también de seguidores. O sea, de personas que simplemente me siguen en Instagram y gracias a mis mensajes diarios, mis frases motivacionales que subo cada mañana con el café y tal, es que hay gente que me dice,
es que gracias a ese acompañamiento invisible me dabas fuerzas para sentarme a estudiar. Y no te hablo de uno ni de 2 mensajes, sino de muchísimos mensajes. Entonces, claro, eso es lo mejor. Eso es lo mejor de tu trabajo, aparte de que me gusta mucho la creación del contenido, me gusta mucho la formación también como profe, como, ¿sabes? O sea, ese rollo de docente me gusta. Creo que lo mejor es esa gratitud. O sea, estás acompañando a una persona a construir su futuro profesional. Es que yo creo que es una de las cosas más valiosas que puedes hacer en la vida, porque al final estamos trabajando la mayoría de nuestros años y el mayor número de horas de nuestras 24 horas. Entonces, conseguir un trabajo soñado creo que es algo muy, muy importante, ¿no? Sí, para todos. Eres un gran ejemplo para tu comunidad. Bueno, muchas gracias. Eso es importante. Entonces, aspectos positivos, destacamos el reconocimiento por parte de los alumnos. Sí. ¿Y otro aspecto positivo? Otro aspecto positivo que yo creo que me gusta lo que hago. Y eso es algo muy importante. Porque cuando disfrutas de tu trabajo, yo no siempre he disfrutado de mi trabajo, evidentemente. No te he contado mi etapa en Londres. Queda para el otro podcast que haremos, para que se entienda, ¿no? Pero quiero decir que hay gente la mayoría de gente solamente me conoce por mi faceta de opositora, mentora de opositores, entonces no sabe mi pasado, no sabe de dónde vengo, ¿no? Y yo sé lo que es tener un trabajo en el que no te sientas motivado, en el que sientas que puedes dar más de ti, en el que sientas que realmente no tienes un futuro, que solo entre comillas, te está dando a lo mejor un salario para vivir y ya. Entonces, ahora estoy en un momento en el que estoy disfrutando muchísimo de mi trabajo. O sea, estoy cada día levantándome con la motivación de ayudar a personas a conseguir su futuro. Entonces, es muy motivador también para mí el crear contenido, el idear un guión que les pueda ayudar de una forma clara, el cómo hago este vídeo para que sientan que pueden cada día, el cómo hago estas diapositivas para que en una sola diapositiva les quede todo súper esquematizado y solamente tengan que leerla a nivel visual. O sea, cada pasito de mi trabajo en el día a día, tanto de formadora como de creadora de contenido, me gusta y lo disfruto. Entonces yo creo que eso es a lo máximo que podemos aspirar, a disfrutar de nuestro trabajo. Quiero decirte una cosa. Sí. Quiero darte la enhorabuena porque sí que es verdad que en todos tus vídeos se transmite esto. O sea, transmites una energía, una positividad, un todo, una sonrisa que te vuelca a la gente a decir, pues venga, es que hay que seguir luchando, hay que seguir hacia adelante. Pues gracias por decírmelo porque hay más perfiles de influencer, opositores, ¿no? Un poco con la misma línea. Y sí que es verdad que no todos tienen ese mensaje de positividad y de optimismo. Es decir, hay muchos que muestran como una realidad más pesimista, digamos, es decir, que muestran como más los aspectos negativos de opositar, de estudiar, de sacrificio y todo esto, y que mi perfil nunca ha sido así, pero nunca ha sido así de forma orgánica. Es decir, no es que yo haya dicho, yo quiero mostrar una sonrisa siempre en mi contenido y quiero que solamente se vea como esa parte de energía positiva y demás. Nunca he querido intencionalmente que sea así. Pero sí que es verdad que si me comparo con otros, sí que veo la diferencia. Y digo, vale, la gente que me sigue es porque realmente conecta conmigo de alguna forma, conecta con este mensaje. No es que yo te engañe y te diga que es todo maravilloso, es que yo te doy consejos para que sea un poquito mejor y lo hago con una sonrisa. Entonces, pues la gente nunca me ha visto, pues no sé, pues llorar o en días malos o en días que tienen... Claro, pero es que hay perfiles que sí que muestran eso, ¿sabes? Porque, bueno, les sale así o lo ven de alguna manera mostrar como toda la cara, no sé cómo decirte, como toda la cara, como toda la realidad, igual que de otra temática cualquiera. Es decir, si hablamos, no sé, de lifestyle, pues también hay perfiles
que son más optimistas, energía positiva y tal, y hay otros que no, que como Todo. que les gusta mostrar también la realidad del día que estás muy mal, ¿vale? Me parece lícito igual. Claro, es lícito igual, totalmente. Pero bueno, sí, como tú me has dicho esa parte, ¿no? Que te transmite mis mensajes y tal, digo, soy yo, ¿sabes? Es lo que a mí me gusta transmitir y también creo que cuando tú llegas a mi perfil, creo que es lo que esperas encontrar. ¿Sabes? Tiene o sea, sentido, esa frase motivacional que te va a subir. No te va a bajar. Luego habrá otros que si lo necesitas, vale, está bien. Pero el mío, o si tú ves un directo mío, siempre la gente dice, ¡guau! Es que he terminado el directo y tengo ganas de estudiar. ¡Ay, qué bien! O sea, es justo lo que creía. Conseguido. Claro, es justo lo que creía. Sí, que termines después de una hora escuchándome hablar, que digas, me voy a sentar a estudiar, que puedo con esto. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Qué guay, qué guay. Sí, sí. ¿Y qué 2 aspectos negativos destacarías? Bueno, pues mira, negativo, yo te diría que al final mi trabajo es muy emocional también, porque me implico mucho con los alumnos sobre todo, evidentemente. Entonces, es lo que hablábamos, al final, cuando hago tutorías individuales y una persona, claro, tú no vas a coger una tutoría individual porque lo estés haciendo súper bien y porque estés a tope de ánimo, todo lo contrario. Entonces, ahí tienes que navegar por las emociones y las reflexiones y las decisiones de personas a las que en principio normalmente no conoces y es duro porque te tienes que implicar mucho para saber ayudarlas y para realmente darle consejos que le valgan, ¿sabes? Para no decirle, bueno, venga, ya va a pasar. No, o sea, yo estudié un máster en coaching y porque quería esa profesionalización, ¿sabes? Quería darles ese aspecto de te voy a poder ayudar de verdad como profesional. Claro. Entonces, te implicas porque te tienes que implicar, o al menos yo no sé hacerlo de otra manera. O sea, es verdad que al final siempre esas tutorías y tal, creo que las acabamos de una forma muy positiva y con mucha energía positiva y tal, pero sí que es verdad que hasta llegar ahí muchas veces, wow, la gente trae mochilas muy fuertes, muy, muy fuertes y muy difíciles de gestionar. O sea, estamos hablando pues de cosas que te pasan en la vida, de enfermedades de familiares dependientes que tienes a tu cargo, de problemas económicos, de problemas de pareja. Entonces, claro, a mí se me abren, me cuentan, porque eso también va a implicar pues una determinada planificación o una determinada cómo compatibilizar la oposición con otras cosas. Entonces, claro, me cuentan cosas, ¿Recomiendas acudir a un psicólogo? A veces sí. Yo ahí soy súper sincera, yo no soy psicóloga y respeto muchísimo esa parte de profesionalizar, ¿no? Cuando ya llegas a un punto que un coach no puede guiarte, ve a un psicólogo. Y yo muchas veces he dicho, y hay gente que ya viene con un psicólogo, es decir, ¿vas a un profesional? Sí, esta parte la ansiedad, por ejemplo, que es muy típica en los opositores. Realmente, si yo noto que esa persona me está explicando cosas que es de un nivel de ansiedad ya, ¿vas a un psicólogo? Sí, esa parte sí que me la estoy tratando. Lo que pasa es que de ti necesito que, gestiono la ansiedad de esta manera, pero de ti necesito pues que me gestiones a ver cómo podemos hacer los repasos, esa planificación, o sea, más la parte técnica de la oposición, que claro, un psicólogo evidentemente pues no sabe, porque no sabe de qué va la oposición, temario y demás, ¿no? Entonces, sí que complementamos muy bien, yo creo que entre un psicólogo, un coach de opositores, yo creo que en muchas ocasiones nos complementamos muy bien. No siempre es necesario un psicólogo, evidentemente, depende. ¿Y qué otro aspecto negativo? Otro aspecto negativo, wow, pues al final el creador de contenido tiene que ser muy constante en redes sociales, porque esto ya lo tengo en común con el resto de influencers. Yo soy una persona que a lo mejor me voy de vacaciones y me apetecería estar 10 días sin publicar una story, pero no lo puedo hacer. Tienes que estar ahí. Claro, tienes que estar ahí. ¿Qué haces? O sea, yo llevo 9 años con todo, con el blog y con tal. Yo he tenido épocas de compartir mucho y he tenido épocas de compartir menos. ¿Por qué? Porque al final, pues te desgastas, al final, pues todos necesitamos una desconexión. Entonces, sí que he tenido épocas de irme de vacaciones
y querer compartir todo porque me salía así de natural y porque al final me encanta la creación de contenido y si me voy a una cabaña en el bosque, en un árbol, yo quiero hacer stories porque a mí me sale, porque es un sitio paradisiaco y tal, y entonces es como, quiero hacer un Reels y hago el Reel aquí y hago tal, no sé qué, vale. Pero luego ha habido otros viajes que he dicho, esto va a quedar para mí. Y la gente no tiene ni idea y no compartió absolutamente nada. O, por ejemplo, el año pasado me fui a Nueva York 15 días y era como un viaje soñado, bueno. Y dije, quiero compartir porque también quiero que la gente vea como esa parte de, ojo, yo he pasado por ahí, sacrificio, esfuerzo, y puedes llegar a hacer tu viaje soñado, ¿no? Cuando lo consigues. Pero también me limité mucho y dije, iba con una amiga y dije, yo hay días que no voy a publicar nada, ¿vale? O voy a grabar y luego ya decidiré yo cuándo lo publico. Entonces hice ahí como un equilibrio de disfrutar y desconectar, pero también compartir. Entonces no compartí, es verdad que fue un viaje de 15 días y en otra época hubiera compartido todo. Bueno, está bien, te lo permitiste. Claro, pero ¿sabes? Ya al final llegas a decir, bueno, ¿qué necesito? ¿Necesito compartirlo todo o realmente necesito desconectar unos días? Claro. Y luego, pues bueno, también es verdad que la oposición hay veces que, porque yo publico muchas noticias de las oposiciones, entonces si hay una noticia, esto me ha pasado, de irme de fin de semana de cumpleaños y justo ese día salir la convocatoria de mis oposiciones, oposiciones de justicia, y entonces saber que es un día que tienes muchísima expectación, muchísima gente está esperando a que tú le expliques lo que ha salido, las plazas, las fechas y tal, y tenerlo que hacer. Porque es tu cumpleaños y estás tú de viaje no sé dónde, pero... Tienes que parar. Claro, la actualidad manda, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que sí que puede ser un aspecto negativo. Sabes que al final los creadores de contenido que tenemos que estar muy constantes y tenemos que ser muy conscientes de lo que la gente espera de nosotros. Y que también a veces es que es una responsabilidad. Y está bien, quiero decir, si te quieres dedicar a esto, es lo que hay. ¿Sabes? Yo nunca me he quejado porque todos los trabajos tienen parte un poco... O lo tomas o lo dejas. Claro, ya está. Pero tienes que saber que esto es así y que además Instagram, algoritmo, YouTube y todas estas cosas te penalizan mucho si desapareces 15 días. Sí. Entonces, y la gente también, quiero decir, ya sabes cómo funcionamos como consumidores de contenido. No eres la primera que lo dice, ¿eh? En la primera temporada tuvimos a Julia Marc, que es una influencer y personal shopper, un amor de persona, y la clave que nos dio de redes sociales, de creadora de contenido, dijo, es la constancia. Y ella decía, es que a mí la gente me recuerda porque soy muy constante, pero si dejo de publicar, la gente se va a olvidar de mí. Hay tanta gente en las redes sociales que te vas y... pues hace mucho que no publica, pues no sé, ¿no? Eres sustituible. Exacto. Muy sustituible. Eso es lo que decía Julia y fue muy sincera. Muy sincera, claro, sí. Yo sigo a Julia porque, claro, aquí en la isla y tal me llama la atención, ¿no? Los que hay aquí, los influencers, y estoy súper de acuerdo con ella. Hay que ser constante. Si quieres tener éxito, vamos a decirlo así. O sea, al final, ¿qué es el éxito en redes sociales? Bueno, poderte dedicar a ello, ¿no? Y poder tener una comunidad fiel, el engagement, ¿no? Que todos buscamos. ¿Cómo tienes esa comunidad? Tienes que hacer que no se olviden de ti y darles contenido de calidad. Porque también es verdad que yo creo lo que te decía, yo empecé hace 9 años y yo he vivido una evolución de redes muy significativa. Antes esto era muy nicho, éramos 3 los que compartíamos contenido de oposiciones, pero ahora ya no, ahora ya sí que hay competencia. Entonces no puedes pretender que porque tú llegaras hace 9 años vas a tener más éxito que otros que lleguen. Claro. Tienes que mantener también la calidad del contenido, aparte de la frecuencia, la calidad del contenido. Entonces ahí te tienes que poner las pilas. Si ahora se llevan los reels más rápidos, pues ponte a hacer reels tendencia, o sea, que la gente, que sean atractivos y que la gente los quiera mirar. No podemos estar, porque claro, además mi contenido entretenido no es muchas veces. Cuesta. Exacto, porque además tú lo has visto, que no tienes ni idea de oposiciones de tal, entonces, claro, no es un contenido como, bueno, el influencer de gastronomía, no de viajes, para todo el mundo. de entretenimiento, de, oh, qué bonito, tal. No, el mío no. Tienes que estar metido en la materia para interesarte y acceder a ello. Exacto.
Pues Patricia, creo que llegamos al final. Bueno, qué pronto. Se me pasa volando. A mí también. Me hubiese encantado seguir hablando, porque creo que hay mucho, pero bueno, creo que es... Mira, podemos hacer otro día y contar más, que nos cuentes tu parte de Londres. Exacto. Y explicar más en detalle. Eso. O sea, como siempre sabes, cierro con 3 preguntas. Vale. Así que vamos a ello. Venga. La primera es, en una sola palabra, ¿cómo definirías tu trabajo? Ilusión. Ilusión tanto por mi parte, porque creo que es la clave para ser una buena mentora y creadora de contenido, y ilusión también por mis seguidores y mis alumnos, porque quieren conseguir algo que es a nivel profesional pues lo máximo, ¿no? Para ellos, que es su trabajo soñado. Exacto. Pregunta número 2. ¿Qué le dirías a tu yo del pasado? Pues que siguiera siendo constante y con ilusión, que siguiera trabajando las metas una por una, pero siendo muy constante y con mucha ilusión. Está bien, está bien. Sí. Y 3, y ya cerramos. ¿Qué aconsejarías a alguien que quiera dedicarse a tu profesión? Y aquí hay que matificar, porque claro, no quiero enfocarlo a la parte de creadora de contenido, porque creo que esto es algo que tiene que ser nato, que es lo que veníamos diciendo tú y yo fuera de cámaras, tiene que ser nato en alguien, sino ¿qué aconsejarías para dedicarse a la parte de funcionario de administración de jurídico? Vale, bueno, pues yo creo que tienes que tener muy claro cuáles van a ser tus funciones en el día a día para realmente tener esa pasión por ayudar al ciudadano, que al final es lo que hace un funcionario en general, claro, ¿no? O sea, creo que todo el mundo desde fuera de la administración puede tener una imagen X del funcionario, pero creo que cuando tú decides opositar tienes que ser muy consciente de que tu trabajo va a consistir en ayudar al ciudadano, sea la rama que sea. Es decir, nosotros en los juzgados lo que vamos a intentar es ser eficientes con nuestros trámites para que ese ciudadano pues tenga una resolución judicial, en este caso satisfactoria o no, pero que sea lo más ágil posible y que todo funcione bien en ese procedimiento. Claro. Entonces, hay que tener ese objetivo diario. Es decir, todo lo que tú haces a lo largo del día, tu organización en el trabajo, todo, ¿no? O sea, tu comunicación con tus jefes, con tus compañeros, con los profesionales que vienen, con todo, tiene que tener como objetivo el querer ayudar realmente al ciudadano, que yo para mí es la clave de un buen funcionariado y de que la administración vaya lo mejor posible, dentro obviamente de los medios que hay, que eso sería otro melón para abrir, pero tenemos lo que tenemos, por estar quejándonos en el día a día no conseguimos nada, entonces tengo lo que tengo a nivel de todo. ¿Qué puedo hacer yo para que esto vaya rápido, para que esto vaya ágil, para que esto funcione dentro de lo que está en mi mano? Me encantan las palabras, da mucho que pensar, da mucho que reflexionar. Te quiero agradecer el prestarnos tu sitio, tu espacio de trabajo, mi casa. Gracias, de corazón. Gracias a ti por darme la oportunidad de verdad de explicar mi trabajo. Sí. No, solo faltaba, por favor. Y nada, chicos, en el siguiente episodio os contamos un poquito más acerca de otra nueva profesión que estoy segura que os encanta. Gracias, chao. Gracias, chao. Gracias.